Bueno, yo les vengo a explicar sobre la medición y monitoreo de poblaciones de plantas y animales en el capítulo 3, que nos habla de la seleccionando entre prioridades. Mi nombre es Luis Alexander Hernández de COAD y para comenzar tenemos que hablar sobre la realización del monitoreo o el manejo de una población establecida. Debemos de preestablecer las prioridades que tenemos con las especies en una zona delimitada. Esto debe realizarse ya que si usted cuenta con recursos limitados, no será capaz de cumplir los objetivos que se ha predispuesto. Hay que abarcarse también en algunos aspectos que trata el libro, que por ejemplo es la intensidad del monitoreo. En la intensidad del monitoreo puede variar desde un único fotopunto que se realiza cada 5 años a una laboriosa técnica de demografía que se requiere una evaluación anual para el estudio de cada individuo de una población. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tenemos unos recursos que abarcan mucho campo, no podemos realizar el segundo estudio que nos dice el estudio de la demografía anual en cada individuo de la población. El otro aspecto importante es la popularidad de una especie en la toma de decisiones. Esto dice que este tipo de decisiones pueden ser afectadas a veces por las decisiones de personas que no se dejan guiar por, ya sea en este caso por un biólogo, y dice que no se deja guiar en el sentido de la tasa de mortalidad y la importancia que tiene esta especie en una población. Y este es un ejemplo que nos trae el libro, que dice que aunque usted esperaría que las especies más raras sean manejadas y monitoreadas más intensamente, una revisión del monitoreo en Estados Unidos encontró que con las clasificaciones de prioridades utilizadas por el Nature Conservancy y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, dice que casi la mitad de las especies de plantas monitoreadas tenían una clasificación baja de prioridad. Y el último aspecto a tener en cuenta es que dice que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un monitoreo, saber a qué parte de la población se realizará. Si solo se realizará una pequeña parte de la población de manera especializada o una población grande con poca intensidad. Esto debe estar ligado con las conclusiones que tengamos en nuestro trabajo. Un ejemplo de lo que dice el capítulo del libro es que si por ejemplo hacemos unos trabajos de monitoreo de una población grande, y solo hacemos el monitoreo especializado en una parte de una carretera, las conclusiones van a ser afectadas y no va a tener todo el peso que debe tener. Pero si realizamos los monitoreos en una carretera y damos los objetivos que se realizarán ahí por la tasa de mortalidad que tienen las especies en ese sector, las conclusiones de nuestro trabajo van a ser con mucho más peso y más relevantes que la primera conclusión que podíamos dar. Y con esto termino mi exposición.